Al momento de adquirir una consola, lo primero que nos vamos a preguntar es qué capacidad de memoria, sea interna o externa, tiene, o qué accesorios podremos agregar para aumentar esta memoria y así poder instalar juegos o aplicaciones. Ya sea que tengamos memorias USB como las que tenemos aquí adelante directamente, ya sea que tengamos un disco duro con un adaptador o algún tipo de herramienta externa para poder aumentar la memoria de nuestras videoconsolas. Me han preguntado últimamente que qué tipo de disco duro uso o qué recomiendo usar en estas consolas, más que nada en el aspecto de la capacidad o el almacenamiento. Yo, en mi caso, empecé con un disco duro externo de baja capacidad, como de unos 160 GB, con un adaptador muy genérico y barato del Tianguis, que me costó como unos 130 pesos. Que consiste en el disco duro, lo que es el adaptador, que es un adaptador viejo que ya estaba quebrado de un disco duro que había quedado ahí, que conseguí muy barato, simplemente lo agregas, y este conector USB directamente con dos salidas USB, que sería la principal, que es esta, la que va directamente al disco duro, y estas dos salidas que van directamente a la consola, ya sea en los puertos delanteros o en los puertos traseros. Uno es de corriente y otro es de transferencia de datos. ¿Cómo funcionan estos discos duros? Bueno, a la hora de agregarlos directamente a la consola, puedes formatearlo, te da la opción de formatear, y ya a partir de ahí te lo va a reconocer como si fuera parte de la memoria del disco duro. En este caso no lo voy a hacer porque estos discos duros ya tienen información, más que nada va a ser como informativo, pero les voy a enseñar este tipo que es el disco número 1. Este disco me funcionó muy bien respecto a los juegos, las aplicaciones y todo, solo que me daba ciertos problemas a la hora de instalar aplicaciones, porque yo instalaba una aplicación y de repente no me la detectaba, tenía que volver a hacerlo, o de repente en los juegos pues daba un poquito de bajones en FPS. El segundo disco duro se los voy a mostrar enseguida, pero para eso tengo que quitarlo directamente de la consola, que es donde tengo todos los juegos. Y bueno, como pueden ver aquí tengo directamente mi disco duro clásico, el primero que usé, y este sería el disco duro actual que estoy usando para mi consola, el cual tengo desconectado, por si no van a aparecer los juegos directamente en la pantalla. Y este es un disco muy clásico de una computadora muy viejita y es directamente de 1 terabyte, como pueden ver aquí, 1 terabyte, mientras este es de 160 GB. Pero lo importante en sí no es el disco duro, lo importante vendría siendo el adaptador, que voy a mostrarles enseguida, que es un adaptador muy importante, que sería este adaptador especial, que a mí me costó como unos 500 pesos aproximadamente, que serían como unos 25 dólares. Y con este adaptador básicamente puedes conectar cualquier tipo de disco duro de manera muy práctica. Por ejemplo, yo aquí podría conectar este de manera muy fácil, como pueden ver, simplemente lo pongo aquí y conecto en el adaptador del disco duro. ¿Qué diferencia hay entre este adaptador y el cable básico? Que este adaptador tiene su propia entrada de corriente de este lado, y aquí tiene su entrada de datos, y digamos que es un poquito más rápido la transferencia de datos, y como no está agarrando energía de la Nintendo Wii U, básicamente por ese lado es más estable. Les estoy mostrando el adaptador de corriente que tenemos aquí, que va directamente conectado aquí. Entonces a la hora de que yo lo conecto de manera externa y lo enciendo, pues me lanza la información directamente a la Wii U. Igual si no lo quiero usar, simplemente lo apago aquí, en este botón, y se puede apagar. También se le puede conectar cualquier tipo de disco duro. Por ejemplo, este disco duro que yo tengo acá está muy grande, de igual forma se puede conectar también. Y simplemente lo conecto aquí, y ya está conectado el disco duro. Está bastante grande, pero a mí me funciona bastante bien. Igual hay otras entradas que tiene este disco duro, este adaptador, como lo pueden ver aquí. Les puede servir bastante para otro tipo de discos duros, con otro tipo de entradas diferentes, porque es una entrada aquí, una entrada acá, que sería SATA, lo que es 2.5 IDE y 3.5 SIDE, ¿ok? Y también ahí tiene otra entrada acá de este lado, para otro tipo de disco duro. Entonces este tipo de adaptador es muy bueno para lo que es la consola Nintendo Wii U. Ya sabrán ustedes qué tipo de disco duro le van a meter a su consola, pero este yo lo recomiendo bastante porque me ha servido muchísimo mejor que lo que es el otro disco duro. El otro disco duro de repente me da errores, de repente no me arrancaba, de repente lo desconectaba y lo quería conectar y ya no me mostraba archivos, tenía que volver a formatearlo y muchas más cosas. Y con este disco duro que tenemos aquí, con este adaptador, pues simplemente lo conecto o lo apago, lo desconecto y lo vuelvo a conectar y me funciona y me corre perfectamente bien.
el video del día fue meramente informativo. Si tienen pensado comprarse un disco duro para su consola Nintendo Wii U y cambiar de lo que es la memoria USB básica al disco duro y agregar más juegos, les recomiendo que consigan un adaptador con corriente alterna para que a la hora de que lo conecten directamente a su Nintendo Wii U y tengan alguna baja de corriente o problema de luz, 1, no se les friegue el disco duro, y 2, siempre su consola esté básicamente estable en cuanto a la información y no se sature tanto y tampoco no se caliente tanto al estar administrando la energía de maneras diferentes. Igual, si les gustó el video, déjame un comentario aquí en la parte de abajo. Vamos a estar creando más contenido. Estos días no les pude subir videos porque realmente me la pasé muy enfermo, como de una especie de alergia o gripa, y aparte tos. Ya ven que está pegando lo del dengue y por el clima está un poquito complicado, pero yo creo que ya me estoy recuperando. Ahorita estoy un poquito mejor y posiblemente en la semana les esté subiendo más contenido. Así que nos vemos y chao.